Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Vamos a hablar un poco del impuesto a las personas jurídicas. Ya tuvimos la oportunidad de conversar con Ricardo y escucharlo y aprender un poco más sobre lo que es la disolución y liquidación de sociedades. Este trabajo lo preparamos este servidor y mi amigo Carlos Quesada, que está aquí conmigo, pero que me deja solo en la exposición, pero ahora ustedes le pueden preguntar también. Vamos a ir haciendo un análisis de la ley y lo que dice el reglamento. Es todo muy general, pero hay aspectos importantes y controversiales que requieren tal vez al final en las preguntas analizarlo un poquito más y discutir sobre eso. Y la idea de este análisis es buscarle las soluciones y cómo ustedes en su trabajo diario pueden tener herramientas que les ayude a manejar este tema del impuesto de las personas jurídicas y con todo lo que tiene que ver con las sociedades y el registro de personas jurídicas, el registro nacional y ahora con la Dirección General de la Tributación Directa. Esta ley, que es ahora como veíamos en el título, la 9428, que se publicó, bueno, no tengo la fecha de publicación, pero fue en este año, a principios, en mayo se publica el reglamento, que es el decreto ejecutivo 40417-H, y que lo importante es que entre la ley y el reglamento, la ley entra en vigencia el 1 de septiembre de este año. Entonces, ya en vigencia la ley, como la tenemos hoy, es importante, creo que, hacer una serie de alertas, de conocer aspectos y detalles que ayuden a los socios, a los dueños de sociedades y a ustedes como asesores y que tienen que ver mucho en las contrataciones y en la elaboración de documentos donde van a participar sociedades de este tipo. Como les decía, la ley, el artículo primero, viene a crear el impuesto a las personas jurídicas, nos dice quiénes son los sujetos a pagar el tributo y aquí vamos a decirlos ahora que ya ustedes saben quiénes son y de en adelante vamos a hablar de las sociedades porque decir los tres nombres otra vez nos va a llevar tamaño rato. Uno, son todas las sociedades mercantiles. Dos, toda sucursal de sociedad extranjera o su representante. Y tres, las empresas individuales de responsabilidad limitada. El artículo 2 viene a decirnos el hecho generador y ahí es importante saber quiénes son o por cuáles son y son todas las que estén inscritas en el registro de personas jurídicas del Registro Nacional al 1 de enero de cada año. Todas las sociedades de este tipo que estén inscritas a esa fecha ya son sujetas al pago del tributo. Algo muy importante es con las sociedades que se vayan a inscribir, el hecho generador es el momento de presentación del documento al Registro Nacional. En ese momento entonces ya nace la obligación para las inscritas el 1 de enero de cada año y para las que se van a inscribir el momento de presentación del documento al registro. Lo vamos a ver más adelante, pero es importante estarlo recalcando. Estas sociedades que se van a inscribir pagan como inactivas. Ahora vamos a ver cuáles son las inactivas. Y otro punto importante, pagan proporcional a la fecha de presentación, lo que falte del término del año en el que se esté solicitando la inscripción de la sociedad. El periodo fiscal de este impuesto es un año que corre del 1 de enero al 31 de diciembre, año completo. El artículo 3 nos establece las tarifas. Es importante manejar el concepto de salario base mensual. Este salario base mensual es el que se maneja en la ley 7337 y que se utiliza mucho en delitos especiales del Código Penal para cálculo de multas y otras cosas. Entonces, ese es el salario base que se va a tener para el cobro del impuesto o para el pago. Hay 4 grupos de forma de pago. El primero es que se pagará el 15% de un salario base mensual para las sociedades no inscritas en el registro
único tributario. También ese es un punto muy importante porque ahora vamos a ver qué es este RUT, el Registro Único Tributario. Entonces, las sociedades que ahí estén inscritas, pero que no tienen actividad y se considera que no tienen actividad, las que no declaran impuestos sobre la renta. Estas sociedades van a pagar, como les dije, el 15% de un salario base mensual. Viene un segundo grupo, que son las sociedades que sí declaran, ya aquí empezamos con las sociedades que van a declarar y que van a estar lógicamente también en este registro único tributario, pero ya nos vamos a rangos de que el monto bruto de la declaración menor a 120 salarios base, esas sociedades van a pagar el 25% de un salario base mensual. Vamos a un tercer grupo y son las sociedades que van a hacer una declaratoria de un ingreso bruto que está comprendido mayor a 120 salarios base mensuales y menor a 280 salarios base mensuales. Las sociedades que están en ese rango de declaratoria de ingreso bruto pagan el 30% de un salario base mensual. Vean qué importante, estamos hablando en esos rangos de un ingreso bruto de lo que está declarando la sociedad, ¿verdad? Ese es el monto que nos va a ubicar en estos rangos que estamos viendo. Y por último, el cuarto rango son las sociedades que tienen un ingreso bruto mayor a 280 salarios base mensuales. Estas sociedades van a pagar un 50% de un salario base mensual. Entonces, es importante las sociedades tener claro cuál es el ingreso bruto que están declarando para ver dónde se ubican, en cuál de estos grupos para el pago del impuesto. El artículo 4 nos viene a establecer que la Dirección General de Tributación Directa, quien va a ser la que va a administrar este tributo con la nueva ley, establecerá los medios de pago, las formas y las condiciones de cómo se va a hacer este pago. Entonces, ya la Dirección General de Tributación Directa, si los que han tenido la oportunidad, se ingresa a cualquiera de los bancos afiliados, se entra al Ministerio de Hacienda, ahí aparece ya el impuesto a las personas jurídicas y se va a pagar, ahí le sale cuál es el monto, de acuerdo a la escala que vimos anteriormente, y ahí se va a pagar el tributo. También hay otros medios de pago que la tributación directa ha establecido y ha anunciado. ¿Cuándo se paga? Bueno, ahora se tuvo que pagar en los 30 días siguientes al 1 de septiembre y se pagó proporcionalmente a lo que faltaba del periodo fiscal, a lo que faltaba del año. Entonces se pagó a partir del 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año lo que correspondía proporcionalmente. Pero a partir del año próximo, que ya es un periodo fiscal completo, se va a pagar en los 30 días naturales siguientes al 1 de enero. Entonces, es importante tener claro eso porque posterior a esa fecha ya la sociedad va a estar morosa y lógicamente se tendrá que pagar con intereses y las multas que va a establecer la tributación directa. Un punto importante y que siempre se presta para discusión, esta ley establece que los representantes legales serán solidariamente responsables por el no pago del impuesto. Este es un tema que es discutible totalmente, sobre todo estamos entre abogados, entonces aquí habrán no sé cuántas opiniones, pero el tema se las trae, es discutible. Si un personero legal, ¿por qué tiene que ser responsable solidariamente con los impuestos que deba pagar la persona jurídica? Ya Ricardo ahora nos adelantó un poco sobre los socios, ese es el tema cuando ya se va a hacer efectivo el cobro judicial, que los socios son solidariamente responsables y que también vemos si son independientes o no a la persona jurídica, si tienen o no tienen que ver en el pago del impuesto. Pero son puntos que son discutibles totalmente y que se los dejamos ahí como inquietud para efectos de que se vayan aclarando con el tiempo. Yo creo que con los procesos que se le van a presentar a estos aspectos, ahí se irá aclarando si realmente tienen o no tienen responsabilidad. Entramos al artículo 5 y ya empieza a hablar de las sanciones que se tiene por el no pago del impuesto.
Vemos ahí que lógicamente aquí como norma general están sujetos a las sanciones que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para todo tributo, las disposiciones del capítulo 2, título 4, del título 3 y el artículo 57 de este código. Son aspectos generales que tienen que ver con el pago de los tributos y que ahí ya está autorizado la tributación directa para aplicarlos al no pago del impuesto a las personas jurídicas. Entramos a un punto importante para el Registro Nacional, que es que toda sociedad que esté morosa no podrá emitir certificaciones de personería jurídica ni certificaciones literales. Este es un tema que se las trae y yo dejo la inquietud sembrada acá. Si una sociedad está debidamente inscrita, si hay publicidad registral de ella, si hablamos de publicidad registral, que el derecho que esto le da, ¿cómo le vamos a dar una sanción de que no se pueda expedir una certificación de persona jurídica? Y hasta donde entiendo, y Ricardo me puede ayudar en eso, la personería jurídica no se está perdiendo con el no pago del impuesto. Entonces, ¿por qué impedir que tenga una certificación? ¿Y por qué impedir que haya una certificación literal si la sociedad está debidamente inscrita, hay publicidad de ella y no ha perdido la inscripción? Tema que se las trae esta sanción, entonces también ahí la dejo como inquietud. El segundo punto para el Registro Nacional es la no inscripción de documentos, dice, a favor de los contribuyentes. ¿A favor qué es? Eso es interpretativo, deja abierto para que se piense que son documentos a favor de los contribuyentes. Habla que los registradores deben consultar la base de datos que al efecto debe poner a su disposición la Dirección General de la Tributación Directa y que en caso de que se presente un documento en donde se viene adquiriendo derechos o hay derechos a favor del contribuyente que está moroso, entonces se debe cancelar la presentación del documento. Se emitió la circular DGL 007-2017 y literalmente voy a permitirme leer lo que dice también para que veamos que no nos aclara nada qué es a favor, ¿verdad? Derechos a favor. Dice, los documentos otorgados a favor de la persona jurídica que se encuentre en mora en el pago del impuesto, es decir, aquellos en virtud de los cuales se constituyan algún derecho o situación jurídica a favor del contribuyente moroso, debiéndose procederse a la cancelación del respectivo asiento de presentación o a decretar el abandono de la solicitud. Hasta ahí, ahí no sabemos cuáles son los derechos a favor del contribuyente moroso. Podemos decir que cuando una sociedad vende, hay un precio que recibe, hay un derecho que le asiste. Cuando compra, igual, viene adquiriendo un bien inmueble. Cuando hipoteca, igual, se viene constituyendo una hipoteca sobre él o puede constituirse cualquier otro tipo de derecho. Entonces, el tema es muy amplio y prácticamente está quedando a criterio de los registradores, cosa que no debe ser porque va a prestarse para interpretación, de que en qué casos se debe o no se debe cancelar la presentación de donde viene participando una sociedad que está morosa. En la anterior ley, que todavía yo estaba en el registro, había una interpretación de bienes inmuebles que decían que se consideraba un derecho a favor de la sociedad morosa igual que cuando se hacía un retiro sin inscribir. ¿Quién es el perjudicado cuando se hace un retiro sin inscribir? Ahí tenemos elementos para determinar. Entonces, en el mismo efecto, cuando una sociedad morosa viene adquiriendo un derecho, haciendo una similitud con el tema de los retiros sin inscribir, podría pensarse que es que se está adquiriendo un derecho a favor de esa sociedad morosa. Eso es una interpretación que puede ser válida, pero que al final no nos aclara y nos deja el tema ahí una gran laguna a interpretación de los registradores. Seguimos con las sanciones y ya aquí entran otros temas, que es que no podrán, las sociedades morosas no podrán contratar con el Estado o instituciones públicas, eso está bien, y que las deudas derivadas del impuesto van a constituir hipoteca legal preferente o prenda legal preferente.
Esto es un tema que yo creo que tiene que tenerse mucho cuidado, igual que era con la anterior ley, porque cualquier sociedad que vayan a negociar, cualquier sociedad donde ustedes tengan que participar en un negocio que se esté haciendo o donde se esté dando alguna situación jurídica, hay que estar claros y siempre ver si las sociedades están o no están morosas. Porque como notario público, por ejemplo, si se viene haciendo una venta de una sociedad a cualquier otra persona, pues debe verse si esa sociedad está al día o no está al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas, tanto porque el documento no se te va a inscribir, o si se inscribe porque viene vendiendo, pero el que compra viene arrastrando una posible hipoteca legal sobre un bien, que eso hay responsabilidad si no nos fijamos, si no nos ponemos vivos, como dicen, sobre si está al día o no está al día. El artículo 6 de la ley y el artículo 11 del reglamento obliga a la Dirección General de Tributación Directa a tener disponible para consulta por medios electrónicos una base de datos de las sociedades, si están morosas o no están morosas. Ese es un tema que todavía yo creo que la Dirección General de Tributación Directa no lo tiene a disposición del público. Sí sé que ya lo tiene a disposición de los registradores, hicieron un link con el registro para que puedan consultar cuáles sociedades están morosas o cuáles no, para efectos de la aplicación de las sanciones, pero no sé si todavía ya para el público hay abierto un espacio donde los notarios, por ejemplo, puedan consultar, los abogados puedan consultar si una sociedad está morosa o no. Eso hay una obligación, tanto de la ley como del reglamento, para la Dirección General de Tributación Directa, para que tenga a disposición esa información. El artículo 7 de la ley y el artículo 12 del reglamento establece que las sociedades morosas por 3 periodos consecutivos es causal de la disolución de la sociedad. Este tema lo vimos ahorita con Ricardo, pero sigue siendo un tema delicado que creo que hay que volverlo a retomar, hay que volverlo a analizar y hay que tener cuidado con él cuando se tienen sociedades o se trabaja con sociedades. Entonces vemos que sigue la ley manteniendo la sanción de que una sociedad que esté morosa en 3 periodos consecutivos se le puede aplicar es la causal de la disolución de la sociedad. El trámite es que la Dirección General de Tributación Directa enviará el informe al registro. El registro debe hacer una publicación en el Diario Oficial La Gaceta y proceder a la cancelación. Dice la ley que de acuerdo con lo que establece el 207 del Código de Comercio. Hasta donde yo vi el Código de Comercio lo que dice es que se hará una publicación cuando se disuelve y que tiene 30 días para que se apersonen interesados o se opongan. No sé quién se puede oponer, ya Ricardo lo explicaba, pero se dan los 30 días. Luego es importante que las sociedades a las que se le va a hacer la disolución, si tienen bienes, se hace la anotación de los bienes, ya sean muebles, inmuebles, eso lo harán el director de personas jurídicas, lo comunicará a los directores del registro de bienes muebles y al registro de bienes inmuebles para que procedan con la anotación o de una vez la constitución de la hipoteca legal o la prenda legal en los bienes de la sociedad que está disolviéndose. Lo vimos anteriormente, también lo dejo como inquietud, una sociedad disuelta que tiene un bien a futuro, después del efecto Lázaro, no sé qué va a pasar con esas sociedades y los bienes que les va a quedar una hipoteca legal o una prenda legal. Dice que la Dirección General de Tributación Directa procederá con los efectos cobratorios contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes serán responsablemente solidarios. Entonces ahí vemos también, por ahora no hay registro de accionistas, no podemos, tendríamos que preguntarse si existe un secretario, si existen libros de accionistas, quién certifica, quién va a decir cuáles son los últimos socios para efectos de emprender acciones cobratorias. Es bastante difícil, pero bueno, ahí lo establece la ley y la Dirección General de Tributación Directa ya está metida en un zapato en este asunto. Ya pasando de las sanciones, vamos a ver artículos 8, 9 y 10. Estos artículos hablan de que el impuesto no es deducible para efectos de determinar el impuesto sobre la renta. Como vimos ahora,
cuando se hace la declaratoria de los ingresos brutos, lógicamente entiendo que se hace un análisis de ingresos, egresos, y sobre eso se determina cuál es el pago del impuesto sobre la renta. Bueno, como egresos no se podrá tener en cuenta el impuesto de personas jurídicas para efectos de deducible del impuesto de la renta. La Dirección General de la Tributación Directa, como les decía anteriormente, va a ser la que recauda, administra y fiscaliza este tributo. Y el artículo 11 establece el destino, es un tema de información, básicamente que el 90% es para el Ministerio de Seguridad Pública, un 5% para el Ministerio de Justicia y Paz, dice que para el área de adaptación social, que no lo podrán utilizar en ciertos gastos, solamente en los que indica la ley, y otro 5% para el Poder Judicial, que serán para el OIJ, impuestos que supuestamente van a ayudar a lo que es el tema de la seguridad del país. El artículo 16 de la ley y el artículo el artículo 16 de la ley y el artículo 16 del reglamento habla de las exenciones. ¿Quiénes están exentos? Bueno, las micro y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo importante es, para efectos de declarar la exención, es que estén debidamente inscritos en esa condición, unos en el MEIC y el otros en el MAG, además de que ejerzan la actividad, que estén ejerciendo la actividad como debe ser, y que estén debidamente inscritos en el Registro Único Tributario. Deben de estar declarando ante tributación directa, para efectos de que entonces, cumpliendo todas estas condiciones, puedan darse la exoneración del pago del impuesto. Entramos a los transitorios de la ley. Hay otros artículos ahí, pero que yo creo que son de información, no son tan importantes para el análisis del impuesto. Y yo creo que sí entramos a los transitorios, que ya vienen con ciertos aspectos que también se las traen. El transitorio 1 habla del pago del impuesto una vez que la ley entre en vigencia y es proporcional por lo que falta del año. Como les explicaba ahora, cuando la ley entra en vigencia el 1 de septiembre, entonces todas las sociedades inscritas al 1 de septiembre van a pagar proporcionalmente, de acuerdo a lo que le corresponda entre los rubros ya citados, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, lo proporcional a este año. Hecho que ya se cobró y que las sociedades que no lo han pagado ya están en mora. El transitorio segundo habla de los impuestos adeudados de la ley anterior, que le corresponde cobrarlos al Registro Nacional. Recordemos que la ley anterior establecía como recaudador al Registro Nacional, quien administraba el tributo era el Ministerio de Justicia, pero el recaudador era el Registro Nacional. Entonces, por esa razón, todos estos pagos que deben de hacerse, que están en mora de la ley anterior, le corresponde al Registro Nacional su recaudación y trasladársela a tributación directa. Y vemos un punto importante en el transitorio segundo, que ya lo hablábamos también, pero vale la pena volverlo a citar, y es que todas las sociedades morosas tienen hasta el 15 de diciembre de 2017. El transitorio segundo, como está en la ley, hablaba de 3 meses. El transitorio segundo sufrió la modificación del efecto Lázaro. No ha sido publicado como ley, está para la firma del Poder Ejecutivo y su publicación, pero ya fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Entonces, ese transitorio segundo establece que tienen hasta el 15 de diciembre del 2017 para cancelar lo deudado sin multas ni intereses, todas las sociedades que están morosas, con el impuesto anterior. Además, establece este transitorio, modificado por la nueva ley, que las sociedades que paguen el tributo y queden al día en el plazo indicado, si fueron disueltas, que era lo que comentábamos con Ricardo ahora en la anterior presentación, pueden hasta el 15 de enero de 2018 presentar una solicitud al Registro Nacional, dicen, para el cese de la disolución, así se le llama ahora, el cese de la disolución de las sociedades que se dieron ya. Entonces se puede presentar al registro la
solicitud del cese. Esta solicitud debe ser en escritura pública por al menos el 51% de los accionistas que tenga la sociedad. Solicitan el cese previo una publicación del edicto. Entonces, me imagino que aquí es como cuando se va a inscribir una sociedad, se publica un edicto de una nueva sociedad que se va a inscribir y se presenta la escritura pública al registro para su inscripción. Lógicamente, dice el transitorio que este documento está sujeto a calificación por parte de los registradores. Creo que debe ser una calificación muy sencilla, porque básicamente es que sea escritura pública, que se haya publicado el edicto, que alguien me dé fe de que está representado el 51 o más del 51% del capital social y que la sociedad estaba en disolución para hacer el cese de la disolución, como dice el transitorio. Lógicamente establece el transitorio segundo que en caso de que no, las sociedades morosas no vengan a pagar lo que está desdado, entonces sí, la Dirección General de Tributación Directa también seguirá con los trámites cobratorios contra los socios de estas últimos socios de las sociedades disueltas. Con el problema también, cómo vamos a encontrar los socios, quiénes van a ser, dónde estarán los libros, no sé, qué irá a pasar con eso. Pero bueno, ahí le deja la obligación a la Dirección General de Tributación Directa para que proceda. El transitorio tercero viene a establecer que por única vez, a partir de la vigencia de la ley, por 12 meses, a partir de esa fecha, los traspasos de los bienes muebles e inmuebles que se realicen de las sociedades inactivas ante la autoridad tributaria, al menos los últimos 24 meses, no pagan impuesto de traspaso, derechos y timbres en el registro. ¿Qué nos dice esto? Bueno, varios puntos. Primero, que la sociedad debe estar al día. Dos, que se da por 12 meses la exoneración. Tres, que son los traspasos de bienes muebles e inmuebles únicamente que hagan las sociedades a cualquier otra persona jurídica o física, que debe demostrarse que por los últimos 24 meses ha estado inactiva. ¿Qué es estar inactiva los últimos 24 meses? Que no se ha hecho declaratoria para el impuesto sobre la renta, eso lo dice claramente, lo cual debe ser informado por la Dirección General de Tributación Directa a los registradores del registro de bienes muebles y del registro de bienes inmuebles, para que ellos tengan la oportunidad de saber que efectivamente se está cumpliendo con este requisito y no le apliquen el cobro de los impuestos, derechos y timbres a los traspasos que haga una sociedad en estas condiciones. La circular también, las que les cité ahora, la DGL 007-2017, dice que el plazo viene a reiterar lo que nos dice el transitorio, que el plazo es entre el 1 de septiembre de 2017 y el 1 de septiembre de 2018, que los traspasos deben de ser sociedades que estén totalmente al día del impuesto y que la Dirección General de la Tributación Directa comunicará y actualizará una lista de las sociedades que califican, de las sociedades que en los últimos 24 meses no han presentado la declaración de impuestos sobre la renta, entonces se consideran inactivas y lógicamente esta información estará a disposición de los registradores para que valoren esta situación. El transitorio cuarto viene a decirnos que a partir de la vigencia de la ley, a partir del 1 de septiembre del 2017, por 24 meses, los representantes legales, miembros de junta directiva y fiscal pueden renunciar a sus cargos. En donde las sociedades no han podido hacerlo y ellos lo quieren hacer, lo pueden hacer. Cumpliendo cuáles requisitos, deben hacer una comunicación por escrito al domicilio social. Dice el transitorio que protocolizarse e inscribirse para que sea eficaz. Entonces aquí nos está hablando de protocolizar esta comunicación de renuncia que hace el personero al domicilio social de la sociedad.
que si el domicilio es desconocido, se hará constar en la escritura de renuncia. Cuando entró en vigencia la anterior ley y que también traía esta misma situación, el registro de personas jurídicas exigió que se hiciera por medio de escritura pública. Entonces yo creo que ahora va a pasar igual. Creo que mejor en estos casos que se den las renuncias, hacerlo en escritura pública, compareciendo el personero que hace la renuncia, haciendo ver que se hizo la notificación, lógicamente con el documento que consta para dejárselo al notario, y guarden su protocolo de referencias y se haga constar en la escritura. Y si no se pudo hacer la notificación, bueno, que se haga constar en la misma escritura esa renuncia, a efectos de que quede ahí constando y se pueda presentar al registro para su inscripción. Hay un tema aquí que también se las trae, nos dice el transitorio tercero del reglamento, que para que se pueda dar la renuncia en estos casos de las sociedades, deben estar al día en el pago del impuesto de la ley anterior, y lógicamente me imagino que de la nueva ley. Entonces le estamos trasladando el castigo también a los personeros que quieren renunciar y que no tienen que ver nada con el pago del impuesto, que no se puede dar la renuncia si no están al día las sociedades. Entiendo, y aquí si alguien tiene mejor conocimiento del tema, que en vía contenciosa se había aclarado este tema y se había dicho que no era necesario que estuviera la sociedad al día de pago del impuesto. Y así el registro estaba procediendo a la inscripción en los casos que se venía haciendo la renuncia en escritura pública. Me parece que volver a retomar el asunto es ser majadero. Creo que si ya esto está aclarado y ya se conoció, lo mejor es entonces obviar el que esté al día y proceder con la inscripción de la renuncia que viene haciendo el personero. Otros artículos del reglamento, el artículo 7 dice que, como les explicaba hace un rato, la Dirección General de Tributación Directa puede ajustar el monto a pagar por el impuesto, y también en los casos en que el contribuyente es omiso en el pago de la renta o en la declaratoria, también esos casos puede ajustarlos tributación directa. Y vean qué importante, hay que estar también al tanto de esto, porque se pudo haber pagado el impuesto, la sociedad ya está al día, pero si hay un ajuste por parte de la Dirección General de Tributación Directa y se ajusta, más bien que el monto que se debía pagar era mayor, ahí va a quedar un saldo por el cual la sociedad va a estar morosa y ya va a tener que pagarlo con intereses y con multa. Entonces, lógicamente, supuestamente tributación directa va a notificar, pero vean que eso puede ser posterior al plazo de pago y posterior al pago. Podemos ver la sociedad que está morosa, pero después nos traen con que quedaba un pendiente ahí y que entonces la sociedad ya no está, la sociedad estaba al día y que ya ahora la sociedad va a estar morosa por un monto que vino a ajustar tributación directa. Entonces, son aspectos que hay que tener claros, hay que tener cuidado, hay que estar al tanto, sobre todo, como les decía ahora, cuando se va a hacer un trámite con una sociedad, como abogado, como notario, hay que, yo creo, estar claro, protegiendo a los que van a adquirir derechos de esta sociedad, de que no va a tener problemas con el pago del impuesto. El artículo 5 y el artículo 5 de la ley y el transitorio primero obligan a los contribuyentes a suministrar los datos que hablábamos ahora para actualizar el RUT, el Registro Único Tributario. Ahí van a estar inscritos como contribuyentes todas las personas jurídicas, independientemente que sean inactivas o que declaren o que no declaren, todas las sociedades van a estar en este Registro Único Tributario, que debe estar también, el tema de la actualización de datos se hace por medio del formulario D-140 en los plazos que indica el reglamento. Como veíamos ahora, por ejemplo, en octubre están las sociedades que terminan la cédula jurídica en 1 y 2 y ahí seguirán hasta cumplirse en febrero, creo, el plazo para todas las sociedades y que hay por ahí un castigo con multas si no se hace. Entonces es importante tener ese cuidado, que se haya hecho llenar el formulario D-140. Entiendo que se puede bajar de la página de la Dirección General de Tributación Directa.
hay que llenarlo, debe presentarlo el personero legal, lógicamente acreditado con una certificación de personería y su cédula de identidad, o con una autorización que haga ese personero. La autorización debe ser autenticada, entiendo, por un notario público, y que entonces ese formulario se presente para la actualización de los datos y la constitución de este registro único tributario. Un aspecto importante y que hay que traerlo aquí para conocimiento, en caso de que los que no lo tienen todavía, y es que el artículo 129 del Código Notarial, que había sido ya modificado por la ley, vuelve a ser modificado. El artículo ya permitía que ante notario público se hiciera la liquidación de sociedades. Dice que cuando sea solicitado mediante acuerdo unánime de los socios, se permite que se haga ante notario público. El tema que se le incluye ahora es que si la sociedad no tiene libros, se permite que se haga como escritura pública en el protocolo de notario. Como vimos, y entonces retomando un poco y recordando lo que nos decía Ricardo, el tema va a ser básicamente hacerlo ante notario para sustituir los libros. Me imagino que la escritura pública entonces contendrá el acuerdo unánime de los socios para hacer la liquidación, el nombramiento del liquidador, que va a ser importante, y su inscripción en el registro de personas jurídicas, y que entonces el liquidador proceda como corresponde entonces a la liquidación y el trámite que establece el Código de Comercio. Este artículo también fue modificado en esos términos, viene dentro de la ley que va a ser publicada, ya fue aprobado por la Asamblea, está en el Poder Ejecutivo para su firma y publicación, que estará saliendo en estos días. Entonces, es un aspecto, yo creo, que sí deja muchas dudas desde el punto de vista legal, como lo analizábamos anteriormente con la presentación de Ricardo, pero que viene a resolver problemas serios que habían con las sociedades que ya estaban disueltas, y entonces ya con la modificación del artículo 129 se le viene dando una posibilidad a los socios para que puedan proceder con la liquidación en escritura pública ante notario público. Yo creo que ese es un análisis lo más claro posible sobre lo que es la ley, sobre lo que es el reglamento, los transitorios. Yo sé que hay muchas dudas, mucha necesidad de información. En lo que podamos, en las consultas, servirles con todo gusto. Muchas gracias.